hermanos, Dios les bendiga. Muy buen día con cada uno de ustedes. Estamos 4 de enero del 2021 y estamos listos para poder tener el devocional diario. El título es La esperanza de ver al Señor. ¿Qué les parece si hacemos una oración para poder comenzar? Padre Celestial, gracias por tu palabra diariamente, Señor. Gracias porque nos iluminas a través de ella, porque nos enseñas lo que necesitamos aprender. Te pido, por favor, que puedas ayudarnos a guardar esto en nuestra mente, en nuestro corazón, y sobre todo aplicarla, Señor, Dios mío, en nuestra vida diaria. Gracias, Señor Jesús. En tu santo nombre, amén. Voy a leer todo el pasaje de corrido para luego comentar aquello que puede habernos traído el devocional el día de hoy. Ahora, hijitos, permanezcan unidos a Cristo, para que tengamos confianza cuando Él aparezca y no sintamos vergüenza de Él cuando venga. Ya que ustedes saben que Jesucristo es justo, deben saber también que todos los que hacen lo que es justo son hijos de Dios. Miren cuánto nos ama Dios el Padre, que se nos puede llamar hijos de Dios. Y lo somos. Por eso, los que son del mundo no nos conocen, pues no han conocido a Dios. Queridos hermanos, ya somos hijos de Dios, y aunque no se ve todavía lo que seremos después, sabemos que cuando Jesucristo aparezca, seremos como Él, porque lo veremos tal como es. Y todo el que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, de la misma manera que Jesucristo es puro. Quiero hacer un alto aquí. El escritor de esta carta está narrando definitivamente el evento de la segunda venida de Cristo. Cuando Cristo venga, cuando Cristo se manifieste en ese día y en las nubes aparezca para poder llevar a su iglesia, Él va a identificar a estas personas a través de las vestiduras blancas. Aquellos cuyas vestiduras sean blancas, aquellos que tienen esta identidad nueva, aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Querido hermano, el ser un hijo de Dios no es cualquier cosa. Esto nos va a dar identidad ahora y nos va a dar una identidad y una identificación el día en el que tengamos que ser llamados, ¿no?, a ese reino celestial. Y esto es lo que está diciendo el escritor. Y aunque no se ve todavía lo que seremos después, habla de la glorificación, sabemos que cuando Jesucristo aparezca, seremos como Él, porque lo veremos tal como es Él. Vamos a ser glorificados, vamos a ser llevados a ese reino celestial. Eso es lo que está narrando aquí el escritor de la carta. Voy a seguir leyendo. Pero todo el que peca hace maldad, porque el pecado es maldad. Ustedes ya saben que Jesucristo vino al mundo para quitar los pecados y que Él no tiene pecado alguno. Así pues, todo el que permanece unido a Él no sigue pecando. Ojo aquí. Pero todo el que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. Una persona que ha tenido un encuentro personal con Jesús, queridos hermanos, nunca es ni queda igual. Porque un encuentro con Jesús no es algo que suceda a la ligera. Hay una gran diferencia de haber recibido justamente esa salvación, esa regeneración, ese nuevo nacimiento. Porque eso te hace hijo de Dios, ¿no? Eso te hace hijo de Dios. Eso te da la identidad. Eso te permite ser escrito tu nombre en el libro de la vida. Pero es totalmente diferente querer adoptar ciertas normas o doctrinas o costumbres para luego hacerte llamar cristiano. No necesariamente el nombre va a estar escrito en el libro de la vida. No necesariamente va a tener esta nueva identidad ni tener acceso a ese reino glorioso que ofrece Jesús, que ofrece Dios. Hay una gran diferencia en esto. Y lo dice el escritor de esta carta. Todo aquel que permanece unido a Él no sigue pecando. Y esta es una de las primeras evidencias. Esta es una de las primeras evidencias porque conoceréis la verdad y la verdad los va a hacer libres. ¿Libres de qué? Del pecado. Del pecado, queridos hermanos.
Porque cuando éramos esclavos del pecado, el pecado dominaba nuestra vida. Y al dominar nuestra vida, nos decía qué hacer, cuándo hacer y cómo hacerlo. Vivíamos una vida dominada por el pecado. Y no teníamos problemas de hablar, de decir o de pensar o de hacer cosas, todas estas desaprobadas por Dios. Pero cuando ya venimos a adquirir esta nueva identidad, estamos libres. Libres de este amo brutal, este malvado que es el pecado. Porque ya no tenemos que obedecerlo, ya no está nuestra vida esclavizada al pecado. Ahora nuestra vida está bajo la autoridad de Dios. Así que ese es uno de los beneficios. Y podemos vivir nuestra vida bajo la autoridad de Dios. Vamos a seguir leyendo. Esto está muy bueno. Hijitos míos, que nadie los engañe. El que practica la justicia, como Él es justo. Pero el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Precisamente para esto ha venido el Hijo de Dios, para deshacer lo hecho por el diablo. Queridos hermanos, no hay medias tintas. Decía hace un momento que cuando adquirimos esa nueva identidad, cuando nosotros somos hechos hijos de Dios, se nos da esa potestad de ser llamados hijos de Dios, tenemos beneficios adquiridos, beneficios espirituales y beneficios celestiales, así como también pueden ser beneficios materiales, porque las bendiciones vienen completas. Pero también tenemos responsabilidades como hijos de Dios. También tenemos que ser consecuentes con esta nueva identidad. No podemos deshonrar a nuestro Padre que está en los cielos actuando tan irrespetuosamente, ¿no? Hacia Él. Recuerden, Él es nuestro Padre y debemos honrarlo. Y lo que dice la Biblia es que hay dos estados: o eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Y no porque tú tengas cuernos o cola o seas un total malvado, no, porque el pecado es literalmente todo lo contrario a Dios, y aquel que practica el pecado practica o está haciendo todo lo contrario a Dios. Ergo, o en consecuencia, ¿no?, eres relacionado con aquel que desde el principio está en contra de Dios. Por eso Jesús decía: ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque mienten, piensan, dicen y hacen cosas que todas están en contra de Dios. No hay medias tintas, no lo hay, queridos hermanos. No puede incluso estar dentro de la iglesia y cumplir ciertas costumbres o parámetros, y eso no te hace un hijo de Dios. Puedes autollamarte cristiano y eso no te hace hijo de Dios. Ya hemos visto hace unos días acerca de los falsos maestros, de los falsos profetas, de los anticristos. Así que mucho ojo con esto. Ninguno que sea hijo de Dios practica el pecado, porque tiene en sí mismo el germen de la vida de Dios. Y no puede seguir pecando porque es hijo de Dios. Aquí hay dos cosas importantes, querido hermano. Y hablamos acerca de esa identidad. Uno es el beneficio, porque el pecado ya no tiene autoridad sobre nosotros. Y dos es la responsabilidad. Nuestra responsabilidad es apartarnos de ese pecado. ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces tenemos beneficios y responsabilidades, justamente por esta nueva identidad que nos es proporcionada. Se sabe quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Porque cualquiera que no hace el bien o no ama a su hermano, no es de Dios. Y con esto termina el párrafo para el día de hoy, haciendo estas aclaraciones. Primero, que llegado el momento, nuestro nombre que está escrito en el libro de la vida va a ser usado. Esas vestiduras blancas, esa vida de consagración que nosotros buscamos, esa vida de consagración que nosotros practicamos, va a tener sus consecuencias y sus frutos, porque cuando Jesucristo venga por su iglesia, nos van a identificar. Vamos a ser identificados y vamos a ser llevados a esa patria celestial. Pero ¿qué hay de aquellos que no? ¿Qué hay de aquellos que quizás conocieron y vieron la mano perdonadora de Dios, esa mano poderosa, pero no se ocuparon y siguieron
con una vida ligera, con un cristianismo ligero, un cristianismo despreocupado, créanme, las vestiduras no van a ser blancas, que digamos. Entonces, queridos hermanos, lo otro que menciona el escritor de la carta también es que hay que tener bien clara la diferencia. No podemos nosotros pasar por agua tibia una verdad como es que todos aquellos que hemos sido hechos hijos de Dios, tenemos la responsabilidad de honrar a Dios con nuestras palabras, nuestras acciones, nuestros pensamientos. Tenemos la responsabilidad de apartarnos del pecado. ¿Es difícil? Sí, probablemente. En algunas cosas es complicado, porque recuerden que vivimos todavía en un mundo, en una corriente que a veces va y avanza hacia un sentido. Y nuestro deber es cuidarnos, no adaptarnos a la corriente de este mundo. Nuestro deber es siempre estar atento, siempre tener la palabra de Dios para poder guardarnos y protegernos. Tenemos los beneficios también de ser hechos hijos de Dios, porque tenemos las armas espirituales, tenemos al Espíritu Santo, tenemos la oración, tenemos la Biblia, tenemos muchas cosas, tenemos la congregación, tenemos la alabanza, tenemos muchas cosas, beneficios que se nos es proporcionado justamente para poder vivir y enfrentar en este mundo. Y está el otro estado, el que aún vive con una vida inundada en pecado, una vida llena y sumergida en el pecado, alguien que deliberadamente peca, alguien que deliberadamente ofende y transgrede a Dios con sus palabras, con sus actos, con sus pensamientos. No hay medias tintas, o eres frío o eres caliente, o somos fríos o somos calientes. No podemos ser tibios, porque la tibiedad, la tibiez de una persona es lo que dice la palabra de Dios, es expulsada, ¿no? Expulsada, rechazada por Dios. Queridos hermanos, busquemos y procuremos justamente esa identidad que nos va a identificar, valga la redundancia, cuando Cristo venga por segunda vez. Busquemos esa identidad, cuidemos esa identidad, seamos responsables con esa identidad. Seamos responsables, somos hijos de Dios. Demos honra a nuestro Padre que está en los cielos. Vamos a orar para poder agradecer la palabra de Dios. Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias por tus misericordias, gracias por tu bondad, gracias por tu salvación. Gracias, Señor. Te pedimos que tú puedas ayudarnos a buscar una vida, Señor, consagrada, a buscar una vida alejada y apartada del pecado, a buscar una vida que te honre, por favor. Y si nos equivocamos, si fallamos en el camino, tu palabra dice que tú estás dispuesto a levantarnos otras tantas veces que podamos nosotros caer. Que tu mano, Señor, está siempre disponible para nosotros, para ayudarnos, para sostenernos, para estar ahí, Señor. Gracias. Gracias, Señor Todopoderoso. Te entrego en tus manos nuestra vida, te entrego en tus manos nuestra familia y todo lo que somos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, conmigo será hasta otra oportunidad. No se olvide compartir la palabra de Dios. No se olvide usted hacer correr el Evangelio de Cristo en estos tiempos que es quizás cuando más se necesita. No se olvide suscribirse. Aquí abajo hay un botón para que usted reciba las alertas cuando tengamos los devocionales diarios para usted, ¿no? Y no se olvide comentar. Si Dios le habló de alguna manera especial el día de hoy, ¿no?, que usted puede compartir también con nosotros, déjelo en los comentarios. Déjelo en los comentarios y háganos saber cómo Dios le habló también el día de hoy. Conmigo será hasta otra oportunidad. Muchas
Bendiciones.